tengo que subirme todos los días. Es que encima me han puesto líquidos deslizantes, eso es muy difícil ya. Escultura. Bueno, ¿alguien me dice algo de la escultura gótica, por Dios? La escultura gótica se ponía sobre todo en las portadas de la iglesia. Vale. En la fachada. En las fachadas y para decoración. Sí. Bueno, es un buen comienzo. Aquí vemos una escultura de bulto redondo. ¿Qué ha pasado respecto al románico? Que hay una conexión entre el niño y la Virgen. Muy bien. Antes eran más rígidas, más hieráticas. La Virgen era como el trono en el que se sentaba Cristo, no había interacción entre ellos. ¿Ahora qué ocurre? Hay interacción entre ellos, aparecen gestos en los rostros, hay más movimiento en la escultura, los pliegues son menos rígidos, más naturales, más realistas. Se ve que la escultura ha avanzado mucho, ¿no? Del románico al gótico. Esta de aquí es la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo y cayó un año en Pebao. Bueno, entonces no se llamaba Pebao, se llamaba Selectividad. Muy bien, aquí tenemos un Cristo del siglo XV. ¿Qué está pasando? Lo mismo, ¿no? Mayor realismo, mayor naturalismo. La anatomía en los Cristos románicos prácticamente no se veía la anatomía del personaje. Normalmente el Cristo estaba cubierto por una túnica de cuerpo entero, ahora ya está desnudo, aparecen las heridas, es más realista. Muy bien. Los temas de la escultura gótica, son los mismos que la de la románica. Pero hay un El crucificado, lo que pasa es que es un crucificado pues más realista, más naturalista. Ahora el románico era de 4 clavos, lo que le permitía tener los pies así en paralelo. Ahora son de 3 clavos, con lo cual los pies tienen que subir uno encima de otro y le da más movimiento, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando ¿cómo se dice? El tema es un crucificado, el Cristo crucificado, o la crucifixión, si usted quiere, con X. Eso es, esa es El tema es la crucifixión de Cristo. La Virgen con el niño, pero ya hemos visto más realista, más naturalista, con más sentimientos. Y aparece un tema nuevo que es la piedad, que es Cristo muerto en brazos de María. Es un tema nuevo. ¿Dónde se concentra la escultura? Como ha dicho Ana, normalmente en las portadas de los templos, en los mismos sitios que la románica, en el tímpano, en el dintel, en el parteluz, en las arquivoltas y en las jambas, en los mismos sitios. Aparecen elementos nuevos que son los retablos. Son grandes estructuras de madera que están detrás del altar mayor, que tienen un montón de temas de carácter religioso. Ahora veremos el de la Catedral de Sevilla, lo veremos ahora con más detenimiento. Aparecen otros elementos nuevos en las iglesias que son los coros y la sillería de los coros, las sillas donde se sentaban los que cantaban la misa. Normalmente, como vemos aquí, tienen una serie de temas que son temas de carácter religioso. Esta es la resurrección de Cristo, esta es la última cena. Lógicamente son temas de tipo religioso. Y la escultura gótica va a ser también muy habitual los sepulcros. ¿Qué es un sepulcro? Pues una tumba, es una tumba. En este caso normalmente el difunto está enterrado ahí dentro de un ataúd de mármol, y en la parte superior ¿qué se hace? Se esculpe una figura del difunto. Aquí vemos, este de aquí es Juan II, Isabel de Portugal, luego lo veremos. Bueno, ¿qué hace el tema a partir de ahora? Pues hace un pequeño recorrido por distintas iglesias. Por ejemplo, esta es Chartres. No se ve muy bien, lo sé, pero ya tuvimos problemas con internet, pero se intuye, ¿no? ¿Quién está ahí en el tímpano? Pantocrator. Y aquí una cosa que parece un águila, un ángel, un toro y un león. Tetramorfos. Y aquí 24 personajes, los ancianos del Apocalipsis. Los temas suelen ser los mismos que en el románico. Tal vez simplemente destacar que las portadas están más recargadas porque las arquivoltas suelen tener decoración, figuras, esculturas también. Pero los temas son los mismos. Bueno, esto es Chartres también. Esto es Notre Dame. Y si me fijo, también está Cristo en Majestad en el centro. Es un tema que se repite mucho.
Amiens. Muy bien. Mira este cómo se ríe. Este está como Ana, ¿eh? Mira. Qué contenta. Ana, deje de hacer manitas y saque un cuaderno y un boli que parezca que está en clase. No, pero si yo estoy atendiendo. Ya. Muy bien. Más sepulcros, más sepulcros, más sepulcros. Ese es un préfijo, Bueno, ten en cuenta también que en el siglo XIV fue la epidemia de peste negra que mató casi al 50% de la población europea. Así que el tema de los entierros y los sepulcros pues era habitual, ¿no? Muy bien, nos vamos a España y dentro de España pues también tenemos muchos ejemplos. Aquí por ejemplo tenemos la puerta de la Catedral de Burgos. Pantocrator, Sagradas Escrituras, bendiciendo. El ave, el ángel, el toro, el león y el toro, tetramorfos. Aquí en este caso son 12 personajes, pues serán los apóstoles, unos ángeles llevando la cruz, los símbolos de la pasión. Los temas son muy repetitivos, tanto en el románico como en el gótico, ¿vale? Cristo Pantocrator, el juicio final. Vale, un tema que sí es verdad que en el gótico va a ser frecuente va a ser Cristo en majestad, Cristo Pantocrator, la Virgen María y San Juan Bautista. Esto en el tema del arte bizantino decíamos que se llamaba la deesis. No sé si ustedes se acuerdan. No se acuerdan, ¿eh? Pero el tema se llama la deesis. ¿En qué consiste el tema? Pues en representar a Cristo en el centro y a derecha e izquierda a Juan el Bautista, su primo, que lo bautiza, y a la madre, ¿no? Bueno, esta es la Virgen Blanca de la Catedral de León, siglo XIII. Está en el parteluz de la entrada de la portada. Catedral de León, Pantocrator, Virgen María, Juan Bautista, dos ángeles portando los instrumentos de la pasión. Es que los temas son muy repetitivos, ¿de acuerdo? Mejor. Más fácil. Claro. Mira, aquí vemos un detalle. Pantocrator en este caso no tiene las Sagradas Escrituras, tiene las dos manos levantadas, la mamá, el primo y los ángeles. Pero lógicamente hay otros temas, pero bueno. Toledo, Puerta del Perdón. Wow. Esta hemos dicho que cayó una vez en un examen, la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo. Muy bien. Como vemos aquí, retablos. En la Catedral de Sevilla tenemos bastante también escultura gótica, por ejemplo, este sepulcro, el sepulcro del cardenal Cervantes, que está en la Catedral de Sevilla del siglo XV. La sillería de los coros. Muy bien, ¿por qué esto es fácilmente identificable? Porque hemos dicho que en el siglo XV el gótico empieza a desarrollar otro tipo de arco. Este arco se llama arco escarzano o rebajado. Y la decoración de las fachadas es muy prolija, hay mucha decoración. Este arco se llama arco conopial, también muy típico del siglo XV. Muy bien, Juan II fue rey de Castilla, hereda el trono su hijo Enrique IV, que fallece y entonces pasa a su hermana, que es Isabel. Así que Juan II era padre de Isabel I de Castilla, de Isabel la Católica. Aquí tenemos su sepulcro.
Don Alfonso era hermano de Isabel la Católica. Y nos vamos a parar aquí en el retablo de la Catedral de Sevilla, que aunque ustedes pues no se hayan fijado en él, si han estado en la catedral, la próxima vez que vayan pues se fijarán seguro. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿quién quiere leer un poquito? Venga. El retablo mayor de la Catedral de Sevilla es una gigantesca obra de arte que fue diseñada por el escultor hispano-flamenco Pedro Dancar, entre otros en 1482, y está considerado el mayor retablo de la cristianidad. Se realizó a lo largo de más de 80 años, quedando totalmente finalizado en 1564. En él trabajaron de forma sucesiva diversos tallistas españoles y extranjeros que continuaron la labor de Dancar, entre ellos Pedro Millán, Jorge Fernández, Alemán, Roque Balduque, Juan Bautista Vázquez. Bueno, vale ahí. Se supone, tardaron casi 80 años en hacer retablo y dice que es el mayor de la cristiandad. ¿Qué quiere decir eso de que es el mayor de la cristiandad? Esto ya se ha quedado pillado. Que es el más grande. Es el más grande, el retablo más grande que se conoce es el de la Catedral de Sevilla. Como vemos aquí, normalmente, si es un retablo, se pone en una iglesia, el tema de las cosas que va a representar, ¿qué le van a hacer? Tema religioso. Y habitualmente de la vida de quién? El Nuevo Testamento y la vida de Jesucristo, es lo que impera. No sé, cuando se representa una especie de ataúd y alguien saliendo con una banderita, ¿quién es? La resurrección. No, solamente la resurrección de Cristo. Cuando se representa a un personaje medio desnudo atado a una columna que lo están flagelando, ¿quién será? Pues Jesucristo durante la pasión, ¿no? Cuando lo flagelan. Si hay un personaje desnudo y otro que le está echando agua por encima, ¿qué será? El bautismo de Cristo. Como vemos aquí, el retablo tiene una estructura como en calles, bancos y calles. Bancos son las líneas horizontales y calles las verticales, que se llaman así. Y tenemos, si ustedes se fijan, 45 escenas. El entierro de Cristo, las tres Marías en el sepulcro, María Magdalena a los pies de Cristo, la ascensión de Cristo, el limbo, la cena de Maús, la venida del Espíritu Santo, la conversión de San Pablo, el prendimiento de Jesús, la flagelación, la coronación de espinas, es decir, pim, pam, pum. Muchísimas escenas. Y ahora esto se ha quedado pillado. Pues no sé si vamos a poder verla. Muy bien, bueno, por lo menos tenemos alguna. Esta de aquí, ¿qué será? Bien abajo, ¿eh? El bautismo de Cristo. Cristo lo bautiza a su primo, Juan el Bautista. Uy, ¿y este quién será? La resurrección de Lázaro. ¿Qué? Cristo le va y ¿qué le dijo? Lázaro, levántate y anda. ¿Y Lázaro qué hizo? Anduvo. Anduvo. ¿Pero quién era Lázaro? Bueno, es que estos temas son todos religiosos del Nuevo Testamento. Son historias de la vida de Jesucristo. Lázaro muere y Jesucristo va a su casa y le dice que se levante, que ande y resucita. Entonces, la resurrección de Lázaro es uno de los milagros que realiza Jesucristo. El nacimiento de la Virgen, pues bueno, ahí va. Ahí está naciendo la Virgen, está llorando.
La anunciación, esto es un tema que vamos a ver mucho en el Renacimiento. Un ángel se le apareció a María y le dijo que se iba a quedar embarazada y que iba a ser el Hijo de Dios. Entonces este es el ángel, esta es María y se llama la anunciación porque el ángel anuncia a María lo que va a ocurrir, ¿no? El ángel Gabriel. Pues yo no sé si es Gabriel el que anuncia, pero vamos. Sí, es de Gabriel. El nacimiento de Jesús, el niño en el pesebre, la Virgen, San José, la mula, el buey y unos angelillos así revoloteando. Muy bien. Bueno, pues esto, súmale usted, ¿cuánto? 45 escenas en el retablo mayor que ha hecho la cristiandad. Pues está en la Catedral de Sevilla, ya es del siglo XV. Y no vamos a poder verlo en condiciones porque no se abre. Se abre, pero tan mal que no nos va a dejar de infinito, ¿vale? Bueno, la Catedral de Toledo, otro pedazo de retablo gigantesco del siglo XV. Qué bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿El resto de Europa no va a tener escultura? Pues sí, pobrecitos, ¿por qué no? En Italia destacan los hermanos Pisano, que se consideran ya antecedentes del Renacimiento, pero todavía góticos por cronología, pero como estamos viendo, desarrollan una escultura pues, que se parece mucho a la de Grecia y Roma, ¿no? De mucha calidad. Y es de destacar en la Catedral de Florencia, el Baptisterio es un edificio que estaba afuera, y Andrea Pisano realiza estas puertas en el siglo XIV para el Baptisterio, de las cuales hablaremos en el tema siguiente. ¿Cuál será el tema? A ver. Ese bautismo. Bautismo de Cristo, otro bautismo que no sabemos de quién es, y de estas puertas pues hablaremos también en el Renacimiento, en el tema siguiente. Andrea Pisano es un chico, es niño. Andrea en Italia es nombre masculino. Sí. Andrés, es como decía Andrés. Andrea aquí es femenino, fíjate qué cosa, es verdad. Sí, sí, en italiano. Muy bien, qué bien. ¿Puede ir al servicio? ¿Qué? Perdón, ¿Puede ir al servicio? hombre, pues claro. Bueno, pues vamos a nuestra página favorita. ¿Cuál es nuestra página favorita? Distrito Único Andaluz. O Instagram. No, Instagram no es una página, ¿no? Es una aplicación. Es una aplicación. Bueno, se puede acceder por el ordenador como si fuera una página. Entonces vuestra página favorita es Instagram. La verdad es que Netflix. Ah, ¿en Netflix? Oh, está pasada a Netflix. Hemos hablado del punto 1 y 2, que podemos hacer un refrito entre ambos y quedaría muy bien. Características generales de la arquitectura gótica, la catedral y los edificios civiles. Y hoy hemos hablado, ya habíamos empezado el lunes, de escultura gótica, portadas y retablos. ¿Sí o no? Pues nada. La pintura italiana del Trecento, Florencia y Siena. ¿Qué quiere decir Trecento? Quiere decir 300. Se refiere a los años 1301, 1302, 303, que nosotros le llamamos el siglo XIV. Y hay dos focos de pintura en la Italia del Trecento que son Florencia y Siena. Y la primera pregunta es, ¿dónde están Florencia y Siena? En el norte de Italia. Ambos están en el norte de Italia y están muy lejitos uno de otro. No me acuerdo. Y con las preguntas esas que aparecen, ¿eso que son cosas que pueden caer como la pregunta esa gorda o No me he enterado de nada, ya? la verdad. Como en los demás exámenes también nos pregunta, por ejemplo, la Santa Sofía o esas cosas. Esas preguntas son de desarrollo grande. No me he enterado tampoco de nada. A ver, en los otros exámenes tenemos una parte que son las imágenes y luego en la última actividad pues tenemos que desarrollar una obra más a fondo, como por ejemplo el Panteón o
Bueno, pero eso es porque en el temario lo pone, ¿no? Mira, por ejemplo, en el románico no pone nada de ninguna obra. Eso es lo que te iba a preguntar. En arte hispano-musulmán sí, pone arte califal, 2 puntos, la mezquita de Córdoba. Arte nazarí, 2 puntos, la Alhambra. Pero, por ejemplo, en románico no aparece y en gótico tampoco aparece. Vale, pues No me pregunta por una obra en concreto. Vale. Me dice arquitectura gótica, características, edificios civiles y religiosos. Usted cuenta las características, habla de edificios religiosos, edificios civiles y ya está. Vamos a ver si situamos Florencia y Siena. Oh, Lo metí en Pinterest. ¿y qué hago yo en Pinterest? Bueno, podemos ver Florencia por lo menos. ¿Dónde está Florencia? En el medio ahí al lado. ¿En el medio? No sé cómo explicarlo. Ahí está. Mira. ¿Y qué es Pinterest? La fuente de imágenes. Muy bien, pues si esto es la península itálica, Ahí va bien, vale. joroba, no se ve un pimiento. Esto de aquí es Firenze, que es Florencia, en italiano se llama Firenze. F-I-R-E-N-Z-E, Firenze. Y esto de aquí es Siena, es decir, que Florencia y Siena están Sí. muy próximas una de la otra. Están en una región que se llama Toscana, en el norte de Italia, digamos, noroeste, ¿no?, de Italia. Aquí pone Emilia-Romagna, Liguria, la Toscana es muy conocida sobre todo por Florencia, que es la capital de la Toscana, ¿no? ¿Dónde aparece la pintura del siglo XIV en Italia? Pues hay 2 focos aquí, en Florencia y Siena, donde se desarrolla, ¿no? Si se cogen ustedes el tema escrito, por así decirlo, pues dice que ¿cuáles son los precedentes de la pintura gótica? Pues la pintura románica y bizantina. Hay ciertos cambios en los soportes y en las técnicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aparecen las vidrieras. No es que sea pintura en sí mismo, pero más bien una técnica pictórica. Y la técnica de, bueno, trabajar el vidrio, y normalmente los vidrios se pegan con plomo. Otro cambio en los soportes es que empieza a haber muchos libros ilustrados. Otro cambio en los soportes son la aparición de los retablos. Y normalmente se pinta mucho sobre tabla de madera. Se coge la tabla de madera, se le da una capa de preparación y sobre ella se pinta. Así que es pintura sobre tabla. Gran parte de la pintura que se emplea aquí es una pintura que utiliza como aglutinante la yema de huevo, así que se llama pintura al temple. ¿No? ¿No suena? Pero a partir del siglo XV, especialmente la Escuela Flamenca de Pintura, va a empezar a utilizar el óleo, cuyo aglutinante es el aceite. Se coge el pigmento y se mezcla con aceite y esa es pintura al óleo. De hecho, óleo en italiano no significa aceite. El aglutinante que se utiliza es el aceite. Bueno, novedades, pues el retablo, elementos plásticos, bueno, pues ahora lo vamos a ver. Si el dibujo románico no tenía mucha importancia, ahora el dibujo va a ganar mucho peso, la luz, que antes era homogénea, pues ahora va a ganar también importancia, los colores van a ganar también peso, la perspectiva a profundidad también va a ser un elemento importante. La temática pues sigue siendo religiosa mayoritariamente, aunque se introduce también el retrato, como ya veremos. Y nos vamos ¿a dónde? A lo que se conocen como los primitivos italianos. ¿Por qué primitivos italianos? ¿Por qué esa expresión, primitivo? Antiguo, muy bien, pero ¿por qué se llama así a estos pintores del Trecento italiano? Antes del 400 y del 500, que se considera el culmen de la pintura, ¿no? Si el Renacimiento es el culmen, los que inician el Renacimiento, pues le podemos llamar los primeros o primitivos italianos. También se le dice pintores italogóticos. ¿Por qué?
porque son italianos y pintan dentro del gótico. Muy bien. Ideas sobre los pintores de la escuela italiana del Trecento. Predomina la pintura al fresco. ¿Qué quiere decir eso? En las paredes. Riqueza cromática. Vamos a tener muchos colores y muy intensos, azules intensos, rojos intensos. Naturalismo, mayor naturalismo. Desarrollo de paisajes. Preocupación por el hombre y la naturaleza. Profundidad y perspectiva. Y en la escuela de Florencia tenemos dos artistas solos, así me gusta, muy poco. ¿Cómo se llama este primero? Se llama Cimabue, pero la C en italiano se pronuncia Che, así que ¿cómo sería? Cimabue. Y el otro, el segundo pintor, ¿cómo se llama? Se llama Giotto, pero la G es G, así que Giotto, Cimabue y Giotto. Cimabue y Giotto son los primeros pintores. Entonces la marca de los rotuladores que viene de ahí. ¿Cómo se llaman los rotuladores? Giotto. Ah, Cimabue también. No, sí. Giotto. Pues claro, ahí viene. Muy bien, aquí tenemos a Cimabue. Y claro, Cimabue. Y tenemos que recordar, porque ahora va a empezar la pintura en condiciones. ¿En qué hay que fijarse en una pintura? A ver, la chuleta. En la luz, la profundidad, el color. Luz, color, Técnica. perspectiva, Técnica. dibujo, composición, técnica y tema. Siete cosas en las que hay que fijarse. Mira, se nos ha desmayado y todo. En técnica se suele hablar del soporte en el que están hechas. De todas formas, estas pinturas, yo miro eso y yo no sé sobre qué soporte está hecho, pero como veo que es pintura gótica, pues sé que temple está hecha sobre tabla y es pintura al temple, pero es que eso es imposible saberlo. A no ser que te conozcas la obra. A no ser que conozcas la obra o que la hayas visto en un museo. Normalmente toda la pintura gótica es sobre tabla. Bueno, vamos allá, a lo que vamos. Si yo veo esto, se llama Maestà o Virgen de los Ángeles de la Galería de los Uffizi, de Cimabue, 1285. Muy bien, ¿quién se anima? Luz, color, perspectiva, dibujo, composición, técnica. Venga. Da igual. Sí. Luz apagada. Muy bien, para fijarnos en la iluminación, nos tenemos que fijar en las luces y sombras. ¿Hay sombras? No. ¿Hay sombras? No hay. A ver, sí que hay, pero... Sí, Venga, ya, hombre, eso. Pero es porque tiene la cara así para el lado, ¿sabes cómo se elimina la luz? Porque es que A ver, se ve que la luz va como de frente porque se ve a la Virgen más iluminada, sí, pero... además, si tuviera la luz, si tuviera sombras, la luz vendría de un punto. Exacto. Básicamente en luz no hay mucha, ¿no? O sea, sí que hay, pero no. Eso es homogéneo, vale. O sea, homogéneo significa que hay como en proporción, ¿no? Pues- La misma en todo. Pues esto no carga, estamos apañados. Sí, le creo. Ahí. Pues estamos igual o peor. ¿Eso dónde está? En la Galería de los Uffizi, en Italia, en Florencia. Bueno, no se ve gran cosa, la verdad. Bueno, se ve que la luz como que desciende desde arriba, ¿no?
Normalmente para ver la iluminación hay que fijarse en las sombras, pero si no veo las sombras pues vamos a apañar. Bueno, vamos a pasar de la luz. Venga, color. Color, sí, el azul. Predomina el azul. Predomina el azul, El el rojo rojo y y el amarillo. Exacto. El azul del manto de la Virgen, el dorado. Sí, pasen ustedes. Muy bien. Dibujo. ¿Dónde se centra el dibujo? Y pues la Virgen con el niño. Si nos fijamos básicamente los rostros, las manos, ¿verdad? Porque el resto son mantos de colores, con lo cual no hay apenas dibujo. Vale, muy bien. Composición. Pues ángeles, ¿no? La composición es cuando voy a tomar una foto, cómo enmarco las figuras dentro del espacio que sí, tengo. vale, pues sí, Existe un eje, ¿no?, de la obra que está ocupado por la Virgen con el niño, y después a derecha e izquierda que tenemos ángeles. el mismo número de personajes, con lo cual es una composición equilibrada. Muy bien. Me he saltado la perspectiva a profundidad. ¿Hay perspectiva a profundidad? Hay perspectiva. Hay Muy bien. personajes superpuestos ahora. Hay cierta sensación de profundidad por la superposición de personajes que da sensación de profundidad. Pero, ¿mucha perspectiva a profundidad hay? No, porque el fondo es amarillo, con lo cual no da mucha sensación de profundidad o perspectiva. Pero el trono de la Virgen sí está representado con una cierta profundidad, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Técnica, os la digo yo, es pintura sobre tabla al temple. ¿Y tema? ¿Cuál es el tema? Religioso, la Virgen con el niño. Bueno, pues esta se llama la Maestad o Virgen de los Ángeles de Chimabue. Anda, ¿y ahora esto qué será? Por Dios, bailando salsa. ¿Bailando salsa quién? Cristo en la crucifixión. Crucifixión de la Basílica di Santa Croce de Chimabue, 1287. Muy bien. ¿Qué ha pasado respecto a los Cristos románicos? Venga. Que tiene mucho más movimiento. Más movimiento, Tiene mucho más realismo. más realismo. A ver, realismo. Hombre, pues está bien puesto. O sea, ¿Quién está a ambos lados? la Virgen. La Virgen y San Juan Bautista, es una deesis, ¿no? Bueno, Chimabue, 1287, estamos en el siglo XIII, todavía no ha pasado el XIV. Y ya el siguiente que viene es ¿quién? Giotto. El de los rotuladores. ¿Quién quiere leer un poquito? ¿Yo? Bueno, ¿Sí? sí. ¿Te ha hecho mucha ilusión? Sí. Giotto, conocemos por las crónicas de sus Que no contemporáneos. se lee bien, ¿no? Pero te voy a ponerlo Te voy a más decir derecho. ahora mismo, ¿no? Perdón. ¿Esto cómo se tuerce todos los días? No sé. ¿El viento? No creo. Bien. El viento lo tuerce. Venga. Conocemos por las crónicas de sus contemporáneos la gran revolución que supuso su nueva concepción artística, que se puede considerar como precursora de las innovaciones que cambiarán la marcha de la pintura occidental en el Renacimiento. Giotto es el gran iniciador del espacio tridimensional en la pintura europea. En sus obras, que se caracterizan por la evidente observación de la naturaleza, las plantas y simbólicas figuras del arte bizantino dan paso a otras modeladas e individualizadas en perspectiva. Además, adoptó el lenguaje visual de escultores a darle volumen y peso a sus figuras. Muy bien, vamos allá. Virgen entronizada o Madonna de Ognissanti. Madonna en italiano, ¿qué significa? Madre, ¿no? Virgen, Madonna. Bueno, también puede ser la madre, ¿no? Pero también se le dice a las vírgenes. Y Ognissanti, ¿qué quiere decir? De todos los santos. Bueno, vamos allá. ¿En qué hay que fijarse? Pues en la luz, en el color de las cosas. Busco la perspectiva de iluminación. Muy bien. Luz, ¿hay sombras? Sí. ¿Dónde están las sombras? O sea, no hay sombras porque tiene
chalecito ese está encima, ¿no? Si hay sombra. ¿Dónde está la sombra? En la parte de la esquina del abajo derecha. ¿No? ¿No se ve debajo del cuello de Bueno, los sí. personajes? Sí, sí. Eso quiere decir que debe haber una luz muy vertical que proporciona esa sombra, ¿no? De todas formas es verdad que no se ve muy bien la sombra. Bueno, venga, seguimos. Color. Color, pues, Ahí ahora yo corté. Claro. supongo que será el azul, Vamos a ¿no? intentar buscar una imagen. A ver. No, porque se supone que será azul el mantón, ¿no? O negro. ¿Verde? ¿De qué te ríes? Pues verás cómo es azul. Gracioso. Espera, ¿cómo se ve? Sí, verde va a ser. Una arbolada va a ser algo. La Macarena. ¿En negro? ¿Cómo que verde? Y luego la única soy yo. ¿Qué me estás contando? ¿De qué color es eso? ¿Negro? ¿El mantón? Bueno, o un azul muy oscuro puede ser. ¿Le convence? Muy bien. Luz, color. Pues. Cálidos, sí, pero, o sea, son ¿Qué destaca? La El- mayoría de la pintura gótica tiene los fondos como dorados. dorados. Sí. Muy bien. Como así, Y bueno. después destaca el manto de la Virgen en color azul o oscuro, Los verdes de los del lado. los verdes de los personajes El laterales, blanco de los. el blanco de los ángeles en la parte inferior. Vale. Muy bien, ¿qué más? De perspectiva, ¿hay perspectiva a profundidad? Profundidad. Sí. ¿Cómo se consigue? Superponiéndolo. Superponiendo los personajes y aquí abajo, un poco en el trono de la Virgen también, ¿no? De hecho, la Virgen está debajo de una especie de templete. Oye, ¿y esto qué es? Esto es un gablete y esto es un arco apuntado, con lo cual, entre el arco, el gablete y el fondo dorado, pues Gótico. es gótico seguro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, más cosas. Dibujo. Composición. Composición. Hay personajes semejantes en ambos lados. Hay un eje central que es la Virgen con el niño en su trono y a ambos lados igual número de personajes, muy bien. Es una composición equilibrada. Técnica, pues ustedes, pues pintura sobre tabla y tema, pues está claro que la Virgen con el niño, ¿no? ¿Quién quiere leer un poquito? Venga. Maestra di Organizanti. Ognisanti. Ognisanti es el título de una pintura sobre tabla, representando el tema de la maestra del pintor italiano Giotto. Tiene unas dimensiones monumentales de 204 centímetros por 325 centímetros. Se conserva en la Galería de los Uffizi de Florencia, escenográficamente a poca distancia de tablas análogas. La maestra di Trinità de Cimabue y la Madonna Rucellai de Lucho. Duccio. Bueno, muy bien. ¿Qué tamaño tiene la obra? 325 por 204. ¿Cuánto es eso? 2 metros por 3 metros 20 de alto por 2 metros de ancho. Es bastante grande, ¿no? Sí. La Virgen de Todos los Santos o la Madonna de Ognisanti, de Giotto. No viene... Mira, técnica panel pone. Cuando hay panel... pues no nos aclara gran cosa. Bueno, Madonna Ognisanti, Giotto, Galería de los Uffizi.
Y Giotto realiza en la iglesia de San Francisco de Asís una serie de pinturas al fresco contando la vida de San Francisco. Así que esto de aquí, si ustedes se fijan, San Francisco dando su manto a un pobre. La expulsión de los diablos de Arezzo, frescos de la vida de San Francisco. Estas ya están en otra capilla. Es decir, hay una serie de frescos de la vida de San Francisco de Asís pintados por Giotto. Muy bien, estamos en 1297, 1299. ¿Qué ha pasado? Luz, color, perspectiva. ¿Quién se anima? Estamos a punto, ¿no? Estamos a punto, pero todavía no. Venga, luz, color, perspectiva. ¿Quién se anima? Es la luz, sí o sí, sabe cómo. Hay que fijarse en la sombra. Está de arriba también porque la pata del burro está más oscura. La verdad es que no se ve un foco de luz claramente, ¿no? No, la verdad es que no. Pues si no vemos un foco de luz, pues luz homogénea, ¿de acuerdo? Y se acabó. Color. ¿Quién nos dice algo del color? Pues destaca el rojo Pero como una... de la toga que le está dando el manto y de lo del burro, que lo veo, el manto del burro. Los colores son suaves. Se ve también, destaca el fondo de azul y con colores. Perfecto, muy bien. Dibujo, pues bueno, no, perspectiva. ¿Hay sensación de perspectiva a profundidad? Sí. Vale, es el comienzo de la introducción de la profundidad en la pintura. La profundidad en pintura es un engaño visual, ¿sí o no? Sí. Pues, pero claro, hay que saber hacerlo. ¿Cómo lo hace Giotto? Todavía se ve un poco artificial, pero se le ve sensación de profundidad, ¿no? Paisajes, edificios vistos a lo lejos, todo eso hace que dé mucha sensación de profundidad, aparte de la superposición de personajes, lógicamente. Muy bien, perspectiva, profundidad, dibujo. ¿Dónde se concentra el dibujo? En los rostros de los personajes, ¿no? ¿Y qué nos queda? Composición. A veces equilibrado, porque tiene los montañas a los lados, está el hombre en el centro. San Francisco en el centro, ¿verdad? Pues sí, equilibrada. Y después tenemos técnica. ¿Qué técnica es? Pintura al fresco, se realiza sobre muro. Y tema, pues San Francisco de Asís dando su manto a un pobre. Vamos a buscar a ver si podemos ver los frescos de la vida de la iglesia de San Francisco. Navegación privada. Pero que pasa el de este. Pues no. Muy bien, este es muy chulo porque llega a San Francisco Arezzo y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? La expulsión de los diablos. ¿Dónde están los diablos? Arriba. Otra verdad. Llega a San Francisco Arezzo, se pone a rezar y todos los diablos y demonios se van. Muy bien, pintura al fresco, luz, color, perspectiva, dibujo, composición, técnica, tema. ¿Por qué hay tantos colores? Así como en las casas. Bueno, El azul, el amarillo, el rosa. buena pregunta. En el norte de Italia, en la zona de la Liguria por ahí, hay una zona que se llama Le Cinque Terre, una zona de la costa, donde las casas están pintadas de colores, además llamativos, una de la otra. No sé si en esa época ya se hacía en el norte de Italia. A ver, yo me pero creía que eso era más nuevo, entonces. puede ser por eso. Muy bien, luz, composición, perspectiva. Selva, usted empieza. ¿Empieza por la luz? Venga. ¿La luz es homogénea? Sí, si no veo sombras ni veo un foco claro, pues venga. Más cosas. El color destaca el azul del fondo y destaca que hay varios colores en las casas.
Bueno, vale. Perspectiva. Hay cierta esto de perspectiva por la superposición de, bueno, a los edificios los llamo personajes, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo llamo? En plan, hay cierta esta perspectiva por la superposición de edificios, pero Sí. Sí, vale, ¿por qué no? Ana, Alberto, Selva, Zaira, Carmen no ha venido, ¿no? No. Zahara, viene poco Carmen, ¿no? Violeta, Teresa, Carmen. Viene poco. Se ha tomado la semipresencial en serio. Es- se la van a tomar. Lo que no sé es cómo lo hago hecho. Muy bien. Vamos a poner la falta. Yo pero lo vas a copar igual a nadie también. Se ha hecho el writing igual. A mí cuando lo ha dicho, porque yo no sabía, porque me viene Marta y me dice, mira, pues este ha cogido el... ¿Qué ha pasado? Nada. ¿El writing? ¿Qué ha pasado con el writing? Nada. No he dicho nombre. ¿O he dicho nombre? ¿He dicho nombre? No he dicho nombre. No sé. ¿Sí lo ha dicho? ¿Sí? ¿Lo ha dicho? No. Yo me quiero entrar del cotilleo. Yo también. No he dicho nombre, ¿no? Sí, te ha dicho. Bueno, entonces da igual. Detrás de cámara se habla. Pues claro, cuando me ha dicho ella, no, pues la ha hecho igual, esa no sé qué, no sé cuánto, y digo, no, sí, cuando lo ha dicho el profe, pues he dicho, es ella. Ya está. Eso es lo que... Yo, en lugar de enterarme, no me he enterado de nada, porque Bueno, vamos a lo que sigue. Tampoco creo que viene mucho. ¿El qué? Que tampoco creo que viene mucho. Bueno, esto también es de Giotto, y ya que estamos, vamos a terminar por lo menos con Giotto, pobrecito. Estos son de una capilla que se llama la capilla Scrovegni, lo siento mucho, pero tiene ese nombre, pues ¿qué le vamos a hacer? En italiano, como no tienen la ñ, hacen como en francés, la ñ la hacen con GN, Scrovegni. Scrovegni, en Padua, y es de Giotto, es pintura al fresco, y el tema es el beso de Judas. Pregunta, Ostras, ¿qué tema es ese? ¿Por El qué beso de Judas era tan besucón? Porque de eso. Teresa con el telefonino, apasionante. Bueno, de esto, del beso de Judas y de Giotto, si eres así, se lo permito. Beso de Judas. Pero, ¿Por qué Judas le dio un besito a Jesucristo? Lo traicionó. ¿Un besito? pero en plan, se lo dio aquí en la mejilla, ¿verdad? Lo vendió a Bueno, esa parte no sabemos, pero ¿cómo es? Que lo traicionó, lo vendieron. Exacto, Claro. Judas Yo Iscariote. lo sé, que yo me dijo la Biblia entera. Judas Iscariote entrega a Jesucristo a los romanos a cambio de supuestamente de 30 monedas, no sé si de plata o de oro. El caso que cuando dice, bueno, ¿y cómo lo identificaremos? Y él dice, pues yo me acercaré a él y le daré un beso, ¿no? Lo saludaré. Entonces, el beso de judas simboliza ¿qué? La traición, exacto, la traición. Porque Judas le da el beso, lo prenden a Jesucristo y al final, ¿sabéis cómo acabó Judas? Muerto. Se suicidó, se ahorcó y se suicidó. Porque, bueno, eso no sé. Según las pelis, que los demonios estaban tras él o algo de eso. Bueno, Más bien sería que le comería la culpa. Claro, en plan. O sea, luego se daría cuenta de, vaya, él te vendió a una persona como que era mi amigo que me había acercado, no sé qué, por 30 monedas, a lo mejor ha estado un poco mal, ¿sabes? Pero le da un beso en la boca no sé dónde le dio el beso. Bueno, pero hay que pensar que en esta época también algunos otros apóstoles actuaron mal, porque Pedro, por ejemplo, negó 3 veces a Cristo. No, sí, también, pero Pedro lo negó 3 veces y los demás se escondieron de Cristo. Solo les importó la fama. Ya Se está. escondieron los predicadores de la palabra. Simplemente hay La fama, ahí se quedó con la
Bueno,